10 de marzo de 1945. Tokio, Japón. En la capital del imperio, el cielo estaba despejado, la ciudad silenciosa y las autoridades confiadas. La doctrina japonesa seguía sosteniendo que la geografía era su aliada, que la distancia, el orgullo nacional y los cielos nocturnos serían suficientes para frenar el avance estadounidense. Esa confianza se mantuvo hasta el momento en que el sonido de 116 motores. Wright Cyclone comenzó a cruzar el Pacífico, provocando una tormenta que no sería acero, sino fuego. No sería una noche cualquiera de bombardeo, sería el mayor ataque incendiario de la historia de la humanidad. Más de 300 B-29 Super Fortress, transportando 1.675 toneladas de napalm, comenzarían una operación que no solo iba dirigida a fábricas o bases militares, se dirigía al corazón de una ciudad, sus hogares, sus callejones, sus civiles. La verdadera fortaleza de Estados Unidos no estaba en las bombas, sino en su capacidad para convertir el cálculo, la logística y la ciencia en destrucción metódica. Este vídeo reconstruye, paso a paso, cómo Japón se basaba en la fe y fue derrotado por la fórmula. Una guerra en la que el enemigo no llevaba espadas, sino hojas de cálculo. Y esa mañana, el cielo despejado sería solo la primera señal del infierno que estaba por venir. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia de una manera brutal. En solo una noche, Tokio perdió más vidas que Hiroshima. Más de 100.000 muertos, cientos de miles heridos y casi 300.000 edificios consumidos por las llamas. Una ciudad que tardó siglos en construirse fue reducida a cenizas en pocas horas, sin que se usara ni un solo arma nuclear. Una operación que implicó más de 500 toneladas de napalm, lanzada con una precisión que desafiaba la lógica de la época. ¿Cómo pudo una nación organizar un bombardeo aéreo de tal magnitud de destrucción? ¿Y por qué Japón, tan orgulloso de su disciplina y tradición, simplemente no lo vio venir? Si valoras la historia contada con rigor, análisis y respeto, por favor considera apoyar este canal con tu suscripción. Es su apoyo el que les permite revelar lo que muchos prefieren olvidar. El proyecto que permitiría a Estados Unidos quemar una capital al otro lado del mundo no comenzó en un campo de batalla, sino en tablas de dibujo, fábricas y laboratorios. Se llamaba B-29 Super Fortress, un bombardero estratégico y presurizado con alcance intercontinental y capacidad de carga sin precedentes. Cuando los ingenieros de Boeing comenzaron a dibujar el avión, aún en 1940, la guerra ni siquiera había llegado a Estados Unidos. Pero Washington ya estaba preparando la respuesta a un conflicto a escala global. El desarrollo consumió más de $1.000 millones, una cantidad que, ajustada, supera el coste del proyecto Manhattan. Solo el proceso de ingeniería requirió 1,4 millones de horas de trabajo técnico, involucrando a miles de expertos civiles, militares y académicos. A diferencia de Alemania y Japón, que centralizaron su producción en unos pocos polos, Estados Unidos extendió su línea de montaje por todo el territorio. Los fuselajes se producían en Wichita, los motores en Detroit, las secciones traseras en Marietta y los sistemas hidráulicos en fábricas de California. 4 compañías compartían la producción: Boeing, Martin, Bell y North American. En menos de 2 años, la máquina estaba en marcha y lista para cruzar océanos. Mientras Alemania concentraba sus esfuerzos en bombarderos tácticos como el Heinkel G-111 y el Dornier Do 217, con alcance limitado y carga reducida, el B-29 volaba a 31.000 pies, transportaba 9 toneladas de bombas y cruzaba más de 5.000 kilómetros sin repostar. La ingeniería detrás de este sistema incorporaba torretas de ametralladora controladas a distancia, un sistema de presurización pionero para la tripulación y motores Wright
R-3350, cada uno con 2.200 caballos de fuerza. En tierra, el efecto fue aún más impresionante. Solo la planta de Wichita entregaba 4 unidades por día laborable. Entre 1943 y 1945, Estados Unidos produjo 3.970 B-29, una cifra que por sí sola superaba la producción total de todos los bombarderos de largo alcance del eje combinados. Alemania había invertido mucho en proyectos como el Heinkel G-177, intentando desarrollar un bombardero estratégico, pero no logró crear un modelo fiable. En cambio, Estados Unidos no solo diseñó un avión funcional, sino que lo hizo a escala industrial. La producción en serie no se limitaba a los aviones, las piezas de repuesto, los motores de repuesto, la formación de tripulaciones e incluso la construcción de aeródromos avanzados se planificaban como una red interconectada, donde cada engranaje cumplía una función exacta. Los japoneses, a su vez, operaban una cadena de producción dispersa, con componentes fabricados a mano en talleres nacionales. Aviones como el Mitsubishi G4M Betty aún utilizaban depósitos de combustible sin blindaje y carecían de sistemas de oxígeno a gran altitud. El contraste no era solo técnico, era estructural. Mientras que Estados Unidos consideraba la guerra como una industria, Japón y Alemania seguían viendo la guerra como una sucesión de campañas. En julio de 1944, los primeros B-29 comenzaron a operar desde bases en China, un esfuerzo inicial limitado por la distancia y la logística imposible. Pero fue con la conquista de las Islas Marianas, especialmente Saipán, Tinian y Guam, cuando la guerra aérea entró en una nueva fase. Estas islas, tomadas tras sangrientos combates, serían convertidas en plataformas de lanzamiento para bombardeos directos desde Japón. La construcción de pistas como Northfield, en Tinian, la mayor base aérea del mundo en 1945, implicó el despliegue de más de 50.000 soldados e ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Cada pista de hormigón tenía más de 2.400 metros de longitud, capaz de soportar el peso de aviones de más de 60 toneladas. Los depósitos de bombas, depósitos de napalm, cuarteles de mantenimiento y centros de mando funcionaban como una fábrica en suelo conquistado. En ese momento, la guerra ya no era un duelo de valor, sino de capacidad organizativa. Y mientras Japón improvisaba cazas nocturnos para convertir aviones de reconocimiento, los estadounidenses ya estaban probando radares de navegación y bombas guiadas por radio. Fue en este escenario donde surgió una estadística ignorada por los alemanes y quizás malinterpretada por sus aliados orientales. En 1944, Estados Unidos producía, al mes, 8 veces más toneladas de bombas incendiarias que toda la producción alemana acumulada desde 1939. Si esto te sorprende, comenta abajo. La logística gana. La guerra no se decidiría solo en el frente, se ganaría en las funderías, en las vías, en las rutas de suministro y en los manuales de ingeniería. El B-29 era solo la punta visible de un sistema colosalmente silencioso. Un sistema que incluía universidades, refinerías, fábricas y ferrocarriles. Un sistema que permitió a Estados Unidos sostener campañas simultáneas en Europa y el Pacífico, sin sacrificar su ritmo industrial. Y lo más decisivo, un sistema que pudiera lanzar 300 bombarderos en una sola noche y reemplazarlos en unas semanas, si fuera necesario. En Tokio, las autoridades sabían que existían los B-29, pero no sabían que vendrían en enjambres, ni que llevarían fuego en lugar de explosivos convencionales, y mucho menos que la guerra que creían controlar ya había cambiado de naturaleza. En el próximo capítulo veremos cómo el mando estadounidense cambió la doctrina por la eficiencia y decidió que para ganar no bastaba con atacar fábricas. Era necesario convertir barrios enteros en combustible.
Curtis Emerson LeMay no era conocido por sus discursos inspiradores ni por sus frases poéticas. Era conocido por sus resultados. Cuando asumió el mando del 21º Mando de Bombardeo en enero de 1945, la guerra aérea contra Japón estaba estancada. Los B-29 ya estaban en el campo, volando desde las Islas Marianas, pero los resultados no justificaban la inversión. Los bombardeos guiados por radar a gran altitud se enfrentaron a la corriente en chorro, corrientes de viento de hasta 300 km/h que dispersaron las bombas a lo largo de millas, anulando cualquier precisión. LeMay revisó los informes, los mapas de impacto, los diagramas de dispersión y decidió romper la doctrina. Para él, la guerra no se ganaría con ataques limpios, sino con efectos medibles. Su primera orden, abandonar la altitud. El 21º Comando comenzaría a volar entre 1.500 y 2.000 metros, ya no por encima de las nubes, sino dentro del alcance de la artillería. La segunda orden, retirar las torretas de ametralladoras. Los B-29 perderían peso, renunciarían a la protección para ganar espacio de carga. Con menos artilleros y más napalm, la capacidad de destrucción se duplicó. El tercer cambio fue aún más radical: abandonar el bombardeo en formación. LeMay instituyó ataques de flujo continuo, con aviones navegando individualmente, guiados por señales de radio LORAN. Esto evitó atascos de aire, redujo las colisiones y aceleró el ataque. Pero sobre todo, convirtió la ofensiva en algo ininterrumpido, en el que cada nuevo bombardero traía más caos, sin dar tiempo para una respuesta coordinada. La doctrina clásica de la aviación estratégica, precisión, formación, objetivos industriales, fue descartada. LeMay quería volumen, continuidad, calidez. Para el ejército japonés, aún atrapado en ideas como la zona de honor, el combate aéreo frontal y la defensa en círculos concéntricos, este cambio supuso un choque técnico y filosófico. El honor para LeMay estaba en ganar. Los resultados llegaron de inmediato. El 25 de febrero, un ataque experimental con bomba incendiaria en Tokio destruyó 28.000 edificios, a pesar de los vientos desfavorables y la parcial cobertura de nubes. El fuego se extendió durante horas. La operación, aún limitada, sirvió como ensayo. LeMay aprendió de cada lanzamiento, de cada error, y ajustó los cálculos. Para la gran operación, la altitud sería aún menor. Las bombas serían las M69, un artefacto desarrollado específicamente para casas de madera. La hora, temprano en la mañana, cuando el efecto psicológico y la sorpresa serían máximos. Y el objetivo no sería una base militar ni una central eléctrica, sería el corazón de la ciudad. En Washington hubo dudas. Los bombardeos en zonas residenciales seguían planteando cuestiones legales y morales, pero la justificación la proporcionaron los propios datos de inteligencia. Estados Unidos sabía que Tokio era una ciudad fabril, donde más del 50% de la producción bélica provenía de pequeños productores, familias enteras que fabricaban piezas de avión, radios y munición en la parte trasera de sus casas. Si el enemigo mezclaba civiles y producción, la responsabilidad dejaba de estar operativa. Se volvió estratégico, y LeMay estaba ahora autorizado para poner a prueba su doctrina a gran escala. El 21º Mando estaba listo para operar con 325 bombarderos en un solo ataque, algo inaudito en la Guerra del Pacífico. La organización requería más que órdenes. Era necesaria la ingeniería inversa del caos. Las bases aéreas en Guam, Saipan y Tinian funcionaban como líneas de montaje. Cada B-29 recibía mantenimiento, carga y combustible en menos de 12 horas. Los responsables meteorológicos estaban siguiendo las corrientes de viento sobre Tokio. Los técnicos de radio sintonizaban las transmisiones de navegación. Los mecánicos trabajaron bajo presión, reemplazando motores enteros de la noche a la mañana.
Ninguna de estas tareas era visible para el enemigo, pero todos fueron decisivos. Japón, por su parte, seguía creyendo que Estados Unidos no tendría el aliento para mantener bombardeos constantes. Subestimaron el arsenal de napalm, el alcance de los B-29 y, sobre todo, el pensamiento operativo detrás de ellos. Ya no se trataba de una victoria táctica, fue un cambio de paradigma. El 21º Mando de Bombardeo tenía órdenes claras: acelerar el fin de la guerra destruyendo la moral y la infraestructura enemigas, y el fuego sería la forma más rápida. A medida que LeMay transformaba la guerra aérea, los oficiales japoneses continuaron entrenando pilotos para duelos contra formaciones de bombarderos, formaciones que ya no llegarían. Entrenaron a la antiaérea para disparar a objetivos altos, que ahora volarían bajos. Desarrollaron cazas ligeros y ágiles contra aviones pesados que volaban solos, de noche, en silencio. Cuando se aprobó el plan, el nombre de la operación parecía cínico: Meeting House. Pero lo que se recogía allí no era diplomacia, era napalm. La ironía era que, a pesar de conocer la capacidad industrial estadounidense, incluso de la presencia de los B-29, Japón no creía que Estados Unidos cruzaría el Pacífico para quemar barrios civiles. Lo impensable seguía pareciendo impensable, hasta el amanecer, cuando comenzaron a caer 1.520 M-69 por avión sobre los tejados de Tokio. En el próximo capítulo entenderemos por qué la elección del objetivo no fue accidental y cómo la estructura urbana y social de la capital japonesa se convirtió en el combustible ideal para la creación de una tormenta incendiaria. Tokio no fue elegido por casualidad. La capital japonesa, con sus 4,3 millones de habitantes en 1945, no era solo un centro político. Era el corazón invisible de la producción del país durante la guerra. Pero no de la manera que los alemanes o los propios estadounidenses esperaban. A diferencia de las grandes fábricas concentradas en zonas industriales como Essen o Detroit, la industria japonesa estaba fragmentada en miles de pequeñas viviendas. Talleres domésticos ocultos en callejones, entre tatamis y altares budistas, fabricaban piezas de precisión para aviones, componentes eléctricos, soportes metálicos, instrumentos de navegación. La guerra se produce en el jardín trasero, en la parte trasera de la casa, entre comidas. Mujeres, ancianos y niños manejaban tornos manuales, montaban circuitos, empaquetaban munición. Era una producción descentralizada y artesanal, y precisamente por esta razón resiliente. Pero había un problema: solo era visible para quienes sabían qué buscar, y los americanos lo sabían. A partir de 1943, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, predecesora de la CIA, inició una operación sistemática de recopilación de datos sobre el tejido urbano industrial japonés. Con el apoyo de universidades como Harvard, Stanford y MIT, miles de mapas anteriores a la guerra, archivos de zonificación urbana y registros civiles fueron traducidos, analizados y reinterpretados. Se invitó a estudiantes de arquitectura y urbanistas a estudiar cómo reaccionaría una ciudad construida principalmente de madera, con una densidad de población muy alta y estándares estandarizados de construcción, ante incendios a gran escala. Fue la primera vez que un plan de ataque aéreo contó con apoyo directo de los departamentos de planificación urbana. Y lo que se descubrió fue alarmante. El distrito de Shitamachi, hogar de más de 750 personas que viven en solo 12 millas cuadradas, era el escenario perfecto para la combustión en cadena. Casas hechas de madera de cedro, separadas por callejones estrechos, interconectadas por redes eléctricas vulnerables, formaban una alfombra inflamable de proporciones urbanas. Los ingenieros llamaron a esto una superficie de ignición continua. Tokio, en su esencia, era una hoguera mal organizada.
Cuando se lanzaron las primeras bombas M69, la propia estructura de la ciudad aseguraría la propagación del fuego. Además, dado que Japón carecía de suficientes bomberos y sus sistemas de agua presurizada eran limitados, la respuesta al incendio sería, en el mejor de los casos, simbólica. Para los planificadores estadounidenses, esto no era solo una vulnerabilidad, era una oportunidad estratégica. Mientras los alemanes aún apostaban por fábricas camufladas y búnkeres subterráneos, los estadounidenses descubrieron que el verdadero objetivo no era una planta industrial, sino un barrio. El análisis fue ampliado. Standard Oil, en cooperación con el Departamento de Química de la Universidad de Harvard, ha desarrollado un nuevo tipo de napalm gelatinoso, capaz de adherirse a superficies, resistir el agua y generar temperaturas superiores a 1800 grados Fahrenheit. El compuesto se insertaría en las bombas M69, cilindros de 30 centímetros de largo y 6 libras, lanzados en grupos de 38 unidades por compartimento. Un solo B-29 podía transportar más de 1.500 de esas cargas útiles. Las pruebas se realizaron en bases secretas como el Dugway Proving Ground, en el desierto de Utah. Se erigieron réplicas a escala real de manzanas de la ciudad de Tokio, con el mismo tipo de madera, estructura y distribución urbana. Y allí, bajo el sol del desierto americano, los ingenieros observaron una simulación de una ciudad quemada antes incluso de que despegara el primer avión. Fue un experimento técnico, científico, casi clínico, y sus resultados se aplicarían con precisión militar. En los mapas clasificados, los barrios se codificaban por inflamabilidad. Las zonas residenciales se han convertido en zonas objetivo. Los talleres con niños se señalaron como puntos estratégicos. No hay fábrica de tanques, sin puerto. No hay base aérea, solo villas. La decisión estratégica fue clara: destruir el eslabón más silencioso de la cadena de producción japonesa, el trabajador invisible. Y para esto, el fuego sería el mensajero. En los informes internos del Estado Mayor Conjunto, la operación Meeting House fue descrita como una prueba de agotamiento urbano. La misión no era solo destruir, sino medir cuánto calor haría falta para que una sociedad colapsara. Lo que los japoneses llamaban hogar, los americanos llegaron a llamarlo una célula industrial. Lo que los alemanes llamaron ofensiva aérea, los americanos se convirtió en ingeniería civil inversa. Y mientras Berlín enfrentaba bombardeos dirigidos a industrias pesadas, Tokio se preparaba sin saberlo para afrontar las consecuencias de haber convertido su propia casa en una fábrica. En el siguiente capítulo, la predicción de los meteorólogos estadounidenses finalmente se cumple. Una noche perfecta, vientos superficiales superiores a 40 km/h, cielos despejados y humedad ideal para una combustión prolongada. La ciudad estaba lista, no para ser atacada, sino para arder. Durante meses, los estadounidenses observaron el cielo japonés con ojos que no buscaban aviones, sino patrones. Vientos, humedad, cobertura de nubes, presión atmosférica. Cada detalle fue registrado por meteorólogos militares que no vestían uniforme de combate, pero tenían la misma autoridad que un general. La tarea era simple en apariencia y compleja en ejecución: identificar el momento en que la propia naturaleza colaboraría con la estrategia aérea. Y ese momento ha llegado. Entre el 9 y el 10 de marzo de 1945, el pronóstico indicaba cielos despejados sobre Tokio, sin nubes, humedad inferior al 40% y vientos superficiales entre 20 y 28 millas por hora, con rachas que podrían superar las 40. Era todo lo que necesitaba el napalm. A diferencia de las bombas explosivas que dependen del impacto, las bombas incendiarias dependen del aire, oxígeno y circulación. Los vientos crearían el fenómeno de la conflación.
Múltiples incendios que se unen para formar una tormenta con temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. El plan estaba listo, los bombarderos en posición, el combustible cargado. Solo faltaba el disparador atmosférico y venía acompañado de perfección matemática. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Japón había presenciado pequeños ataques incendiarios antes, conocía la fragilidad de las casas de madera, había recibido folletos advirtiendo sobre el riesgo de bombardeos masivos, pero confiaba en que la noche, el clima y la tradición le protegerían. Ignoraron lo que la ciencia ya había calculado. Mientras los comandantes japoneses discutían doctrina y mantenían a sus familias en Tokio, los equipos estadounidenses extrajeron el perfil térmico de la ciudad a partir de datos climáticos acumulados. La guerra ya no se mantenía por instinto. Era estadística, análisis y predicción. Y si disfrutas desentrañando estos hechos con la precisión que merecen, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir sacando a la luz historias que muchos prefieren dejar en la oscuridad. En la mañana del 9 de marzo se dieron las órdenes finales. La misión saldría al anochecer, aprovechando el tiempo de vuelo hasta la mañana siguiente. Era una alineación entre máquinas y naturaleza, el tipo de momento que solo una nación con control logístico absoluto podría ejecutar. De los 325 B-29 programados para despegar, 279 alcanzarían sus objetivos. Los demás serían desviados, abortarían o enfrentarían problemas mecánicos, un margen esperado. La operación Casa de Reuniones no se construyó en un día. Se calculó, probó, optimizó. La logística implicaba más de 50.000 militares sobre el terreno solo para asegurar el ciclo completo: mantenimiento, armamento, suministros, alimentos, comunicaciones. En contraste, Tokio contaba con menos de 300 camiones de bomberos operativos, muchos de ellos manuales, y 18 refugios antiaéreos de hormigón para una población de más de 4 millones. La capital estaba armada para una guerra de 1914, a punto de enfrentarse a una campaña aérea en 1945, y no se preparó. Las simulaciones realizadas por los estadounidenses demostraron que, con vientos superiores a 25 millas por hora, el fuego se propagaría por callejones y callejones a una velocidad incontrolable, saltando de tejado en cuestión de minutos. Las bombas M69 se desarrollaron para esto. Caían con un pequeño paracaídas, giraban en el aire, se clavaban en las estructuras y explotaban con retraso, liberando napalm en llamas con un alcance de hasta 30 metros. Era el tipo de arma que no necesitaba miras, necesitaba densidad, y la densidad no faltaba en Shitamachi. Japón seguía viendo su capital como invulnerable. La distancia a Estados Unidos, la altitud de los vuelos, la limitación de combustible. Todo esto alimentaba la idea de que un ataque total era poco probable, y aunque así fuera, se creía que la destrucción se limitaría a las zonas industriales. El concepto de zona objetivo civil no formaba parte de la doctrina japonesa, ni tampoco su sistema de evacuación. Las familias permanecían en casa. Las alarmas sonaron sin consecuencia. Los refugios, cuando existían, protegían de la explosión, pero no del fuego. Al caer la noche sobre el Pacífico, los motores de los B-29 comenzaron a rugir al unísono. Uno a uno despegaron de Guam, Saipán y Tinian. El viaje duraría horas, pero el pronóstico meteorológico se mantuvo estable. Y mientras volaban, en una formación fluida y silenciosa, Tokio dormía, como si nada fuera a pasar. En el siguiente capítulo, el primer bombardero marca el objetivo con una cruz de fuego. Y en cuestión de minutos, el cielo de Tokio se transforma en el epicentro de una tormenta incendiaria que ninguna civilización ha presenciado antes.
Cuando los primeros B-29 cruzaron la costa japonesa en las primeras horas del 10 de marzo, no encontraron resistencia. No se esperaban sirenas ni intercepciones aéreas. Ningún caza japonés alzó el vuelo. La defensa de Tokio, la ciudad más poblada del imperio, simplemente no existía esa noche. El ejército imperial había descuidado la posibilidad de un ataque incendiario a gran escala, incluso después de que las señales se acumularan durante meses. La razón no fue la falta de advertencia, sino la doctrina. La estructura de defensa aérea japonesa estaba fracturada, obsoleta y, sobre todo, atrapada en una visión anticuada de la guerra. La responsabilidad de proteger el espacio aéreo se dividió entre dos fuerzas que rara vez cooperaron. El ejército controlaba las defensas terrestres y parte de los cazas, mientras que la marina operaba radares, aeródromos y unidades antiaéreas costeras. Esta fragmentación hacía que cualquier respuesta integrada fuera casi imposible. El sistema de radar japonés era primitivo. Para 1945, Japón contaba con poco más de 30 estaciones operativas, la mayoría orientadas a detectar flotas marítimas, no formaciones aéreas nocturnas. Las pocas estaciones orientadas al cielo operaban con alcance limitado, baja resolución y sin integración con centros de mando. No existía un sistema unificado de control de tráfico aéreo militar como el que los británicos ya habían utilizado eficazmente años antes en la batalla de Inglaterra. La comunicación entre estaciones se hacía por teléfono o mensajería, y los datos tardaban demasiado en llegar a los centros de decisión. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, los B-29 volaban a media altitud, en silencio radio, guiados por señales de navegación LORAN, que Japón ni siquiera sabía cómo interceptar. Los cazas nocturnos, a su vez, eran adaptaciones improvisadas. Los aviones originalmente diseñados para reconocimiento diurno o patrulla marítima estaban armados con cañones ligeros y salían rápidamente para interceptaciones a ciegas. No tenían radar a bordo. Lo hicieron por instinto. A menudo se perdían. En ocasiones chocaban entre sí o con sus propios objetivos. La aviación de cazas, presionada por las demandas del frente en el Pacífico Sur y la creciente escasez de combustible, no tenía prioridad para las misiones nocturnas. De los 2,000 aviones que Japón aún poseía en marzo de 1945, menos de 15 estaban desplegados para la defensa aérea de Tokio, y aún así, en su mayoría, permanecían en el suelo. El mando no esperaba un ataque masivo, apostó por la improbabilidad, y esta apuesta sería costosa. La formación de los pilotos también reflejaba la desconexión entre la creencia y la realidad. En lugar de entrenar aviadores para intercepciones técnicas y combate nocturno de precisión, la doctrina japonesa, influenciada por idealizaciones de honor y sacrificio, apostó por ataques suicidas. Los pilotos kamikaze fueron entrenados para convertir sus aviones en misiles humanos, atacando portaaviones y acorazados. Pero no había kamikazes preparados para interceptar bombarderos que volaban a 500 km/h en la oscuridad, dispersos en un flujo continuo, cruzando el cielo en múltiples direcciones. Mientras que Estados Unidos entrenaba tripulaciones enteras, basándose en simulaciones, manuales técnicos y navegación electrónica, Japón seguía confiando en el instinto y la valentía como sustituto de la ingeniería. El sistema de defensa antiaérea de Tokio, compuesto por cañones de 75 mm y ametralladoras de 13 mm, era igualmente simbólico. La mayoría de las piezas estaban posicionadas en puntos fijos, difíciles de reposicionar, con munición escasa y operadores poco entrenados. Muchos habían sido convocados con prisas, con pocas horas de instrucción. Los cañones disparaban a ciegas hacia el cielo oscuro, sin cálculo balístico preciso, sin radar auxiliar, sin coordinación. De los 279 aviones que atacaron Tokio esa mañana,
solo 14 fueron alcanzados, y solo un B-29 fue derribado. El colapso de Japón no fue solo una incapacidad para reaccionar, sino una incapacidad para aceptar que la guerra había cambiado. Para muchos generales imperiales, el cielo nocturno seguía siendo considerado un dominio seguro. La doctrina seguía basándose en maniobras de intercepción diurnas, enfrentamientos visuales y escuadrones volando en formación. Pero Estados Unidos había superado eso con matemáticas, radar, velocidad y dispersión. Era una nueva guerra, y Japón siguió luchando con conceptos desde 1918. El contraste era tan marcado que al final de la misión, muchos pilotos estadounidenses se mostraron desconcertados ante la ausencia de resistencia. Era como lanzar fuego sobre una ciudad desarmada, pero la defensa había sido, técnicamente, planificada. Simplemente no funcionó. No por falta de valor, sino por exceso de tradición. El imperio creía que su honor le protegería. Pero en ese momento, no fue el honor lo que cruzó los cielos. Fue la lógica de la producción en masa. Y no respetaba las ceremonias. En el siguiente capítulo, los primeros cilindros M69 se desprenden de los bombarderos y comienzan a manchar el cielo de rojo. En menos de 15 minutos, las calles de Tokio se convertirán en laberintos de fuego. Y lo que comenzó como una operación logística se convertirá en la mayor masacre aérea de la historia. A las 00:08 am del 10 de marzo de 1945, el primer B-29 de la misión Meeting House lanzó su señal. Una cruz de fuego trazada en el suelo por bombas incendiarias que marcaron el epicentro del ataque. Fue la firma inicial de la mayor masacre aérea de la historia. En cuestión de minutos, otros B-29 comenzaron a seguir la pista, surcando el cielo con estelas brillantes, como si dibujaran un gigantesco objetivo sobre el corazón de Tokio. Las bombas M69, diseñadas para explotar con retardo y dispersar napalm líquido en un radio de 30 metros, cayeron en secuencia matemática. Se lanzaron en grupos de 38 unidades, distribuidas por giroscopios automáticos que distribuían el impacto de forma uniforme. En tierra, nadie lo entendió de inmediato. Para muchos residentes, eso fue otra falsa alarma. Los bombardeos anteriores habían sido espaciados, ineficaces, limitados a unas pocas zonas industriales. Esta vez no hubo aviso. Las sirenas sonaron tarde, y la mayoría de los civiles, cansados de las noches interrumpidas, decidieron quedarse en casa. Cuando el sonido de los motores finalmente se impuso en el silencio previo al amanecer, el primer impacto ya se había extendido. Las bombas cayeron con un silbido corto, seguido de una explosión hueca y un destello viscoso. No era un sonido seco, como el de los explosivos de impacto. Era el sonido del fuego plantándose, como semillas de destrucción. En menos de 20 minutos, barrios enteros fueron envueltos en llamas. El napalm, a diferencia de los explosivos convencionales, no destruyó estructuras con fuerza, destruyó con calor. Penetraba en los tejados, se extendía hasta las paredes, se pegaba a telas, cuerpos, muebles, y ardía, largo, lento, letal. Las estrechas calles de Shitamachi se han convertido en embudos de aire caliente. El viento ya fuerte esa noche aceleró la combustión, creando el fenómeno que los estadounidenses habían predicho en las pruebas, la tormenta de fuego. Un vórtice de aire caliente comenzó a extraer oxígeno del entorno, alimentando las llamas con una furia geométrica. Los callejones se transformaron en hornos, las casas en antorchas conectadas, el cielo sobre un tejado de brasas. Para los residentes no había escapatoria. Los refugios antiaéreos improvisados, hechos de madera reforzada, se hundieron en el suelo poco profundo y mal sellado. Muchos se han convertido en trampas térmicas. Cuando el fuego pasó por encima, el oxígeno fue absorbido
y la gente murió asfixiada, sin ni siquiera ver la llama. Otros intentaron escapar por las calles, pero las rutas estaban bloqueadas por muros de fuego. La ropa se incendió antes que el pelo. Los niños corrieron descalzos por vías al rojo vivo. Y el silencio de la noche fue reemplazado por un coro disonante de gritos, explosiones y derrumbes estructurales. Cada bombardero volaba solo, pero el efecto era colectivo. Los B-29 pasaban en flujo continuo, soltando sus cargas útiles con espaciados programados. Los pilotos volaban a menos de 2000 metros, 1000 pies de altitud, sintiendo el calor de las llamas subir a sus alas. En ocasiones, la turbulencia generada por la tormenta de fuego hacía que los aviones temblaran como hojas bajo el viento cruzado. Pero continuaron. La orden era clara: completar el ciclo de bombardeo, mantener la cadencia y seguir. No había espacio para la improvisación. Fue una operación matemática. En total, 279 bombarderos lanzaron 1.665 toneladas de bombas incendiarias en solo 2 horas. La tasa de éxito fue muy alta, no por la puntería, sino por la saturación. No se trataba de acertar a un objetivo concreto. Se trataba de incinerar todo dentro de un perímetro delimitado por coordenadas. Y eso fue lo que pasó. Unas 15.800 hectáreas fueron devastadas. En comparación, es una zona más grande que todo Manhattan. La temperatura en tierra superaba los 1.200 grados Celsius en ciertos puntos, suficiente para fundir vidrio, acero y huesos. A las 02:37, los últimos B-29 abandonaron la zona objetivo. Detrás de ellos, una ciudad se disolvía en luz y humo. El humo era tan denso que cubrió parte del Pacífico durante las siguientes horas, interfiriendo con la visibilidad de otras operaciones. El calor, detectado por los sensores a bordo, seguía emanando del suelo casi 1 hora después del ataque. Para los estadounidenses era la validación de la doctrina. Para Japón, el principio del fin. Pero lo que pocos sabían es que el verdadero impacto no estaba solo en las estructuras. Estaba en los cuerpos, en los datos, en las decisiones que seguirían. En el siguiente capítulo, un informe ultrasecreto cruza el Pacífico con una conclusión que cambiará para siempre: el concepto de guerra total. El número exacto de muertes civiles en un solo amanecer ha superado a Hiroshima, y no implicaba armas nucleares. A la 1:15 am, la ciudad dejó de ser una geografía y se convirtió en un fenómeno físico. Lo que antes eran barrios, calles y casas se convirtieron en un único organismo térmico en expansión. La tormenta de fuego, predicha en los cálculos, probada en el desierto, ahora real, superó los 1.800 grados Celsius en los puntos de convergencia. Los tejados se evaporaron, estructuras metálicas dobladas como si fueran de cera. El oxígeno fue absorbido con tal fuerza que cuerpos enteros fueron arrastrados hacia las llamas, sin tiempo para gritar. Las personas que corrían hacia los ríos encontraron otra trampa. La superficie del agua hervía. Barcos pesqueros, muchos de madera seca, explotaron. Familias enteras saltaron al sumida y salieron en absoluto silencio, cubiertas de quemaduras, solo para ahogarse o asfixiarse por el humo. Yoshiko Hashimoto, entonces de 17 años, sobrevivió al ataque refugiándose bajo un puente de hormigón. Más tarde, describiría la noche como el momento en que el aire cortó como un cuchillo. Muchos no gritaron. Inhalaron el fuego antes de eso. Las calles se convirtieron en túneles de viento abrasador, donde la ropa se incendiaba antes que el cabello. El napalm no era solo una sustancia, fue una decisión logística convertida en un infierno urbano. Los bomberos, menos de 1.500 en toda la ciudad, abandonaron el equipo. Sus mangueras se derritieron, las bocas de incendio se secaron, la presión del agua era insuficiente.
Se informaron de brigadas intentando excavar pozos en medio de la calle, mientras edificios se derrumbaban junto a ella. Pero el colapso no fue solo físico, era social. Los padres se separaron de sus hijos en el humo. Los niños se perdieron en el laberinto en llamas. Escuelas enteras desaparecieron sin dejar rastro. En los refugios subterráneos, el calor era tan alto que los cuerpos se carbonizaban en cuestión de minutos y el aire se volvía venenoso. Lo que los planificadores llamaron disrupción total del tejido urbano fue, en efecto, el fin de la vida comunitaria en tiempo real. Tokio era una capital funcional a las 00:08. A las 3:00 de la madrugada, era una cicatriz ardiente, y todo esto sin que se usara ni un solo arma nuclear. En términos puramente técnicos, la destrucción causada esa noche por las bombas convencionales superó el impacto inmediato de Hiroshima. Se estima que más de 100.000 civiles murieron en solo 6 horas, la mayoría por asfixia y quemaduras. Casi 300.000 edificios fueron destruidos, 1 millón de personas quedaron sin hogar. Y el número de víctimas habría sido aún mayor si los vientos hubieran soplado hacia el oeste. Cuando los datos se enviaron al Departamento de Guerra en Washington, un informe llamó la atención discretamente. El ataque incendiario en Tokio costó un 40% menos que el desarrollo de la bomba atómica hasta ese momento. Fue en este momento cuando algunos estrategas empezaron a considerarse. Quizá no se necesitaba un arma nuclear para vencer a Japón. Quizá bastaría con repetir el modelo. Una observación técnica que, irónicamente, se convertiría en un dilema moral. Y aquí merece la pena hacer una pausa. Durante todo este periodo, la inteligencia alemana, en informes capturados tras la guerra, subestimó el potencial industrial estadounidense inflado por la propaganda. Un informe de la Luftwaffe, fechado en 1943, afirmaba que la producción de bombarderos B-29 no superaría las 500 unidades al año. La realidad, se produjeron más de 3.900 unidades al final del conflicto. Una diferencia de casi el 700% entre expectativa y realidad. Si esta diferencia te sorprende, escribe en los comentarios: la logística gana. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Alemania, centrada en tanques pesados, doctrinas complejas y unidades de élite, no entendía que su verdadera derrota vendría de la línea de producción, de la fábrica, del motor, de estadísticas. Aquella noche en Tokio, Estados Unidos demostró que la guerra es, ante todo, matemáticas aplicadas a la destrucción. Y Japón aprendió esto por las malas, quemando. Pero no todos los datos estaban disponibles para el público. Hubo un último número, mantenido en secreto durante meses, que reveló el verdadero impacto del ataque. No solo en términos humanos, sino también estratégicamente. En el siguiente capítulo, revelamos el informe interno que hizo que el alto mando japonés se diera cuenta de que ya no luchaban por la victoria, sino por la supervivencia simbólica. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte a las 5:45 am del 10 de marzo, la luz no reveló una ciudad, mostró una ausencia. Donde antes había casas, escuelas, tiendas y templos, ahora solo quedaba un paisaje continuo de ceniza, bloques carbonizados y postes doblados como cruces abandonadas. El silencio era absoluto. No había cuernos, ni gritos, ni sirenas. Solo se oía el sonido de brasas muriendo bajo el hormigón agrietado. Tokio, la capital espiritual, política y simbólica del imperio, había dejado de existir en menos de 6 horas. En el centro de Shitamachi, un barrio de más de 700.000 habitantes, la densidad de población se había convertido en densidad de cadáveres. El recuento comenzó a las 06:00 am por equipos improvisados de bomberos y voluntarios. No había cuerpos que enterrar, había fragmentos. El calor había sido tan intenso que muchos se habían evaporado por completo.
Otros se redujeron a esqueletos negros, acurrucados en posición fetal, como si hubieran regresado al vientre de la ciudad. En menos de una semana, el número de muertos superaría los 100.000. Y los vivos, 1.000.000, ahora sin hogar, sin familia, sin ciudad. Pero lo más llamativo no fue la destrucción material, sino el silencio psicológico que siguió. El pueblo japonés, entrenado durante décadas para venerar al emperador, para creer en la invencibilidad de la nación, despertó en un vacío. Como si la propia lógica de la existencia imperial se hubiera derrumbado con estructuras de madera. No hubo disturbios, no hubo revuelta. Había un letargo colectivo, una especie de anestesia social ante lo inimaginable. Las autoridades intentaron mantener el control. NHK, la radio estatal, interrumpió la programación para pedir calma. Las escuelas que aún existían abrieron con profesores de luto. El ejército impuso silencio sobre la verdadera magnitud del ataque, pero los ojos no mentían. Familias enteras caminaban kilómetros con urnas improvisadas en las manos, latas metálicas con cenizas y huesos de familiares que no podían ser identificados. Había olor a carne quemada por toda la ciudad, y no desaparecería en semanas. Para los líderes militares, la devastación tuvo un efecto secundario, el miedo, no los americanos, pero de la propia gente. Si el siguiente ataque era contra Kioto, Osaka o Nagoya, el imperio podría perder el control de la narrativa. Y sin narrativa no habría sacrificio. Por ello, en los días siguientes comenzó una campaña de silencio. El número real de muertos fue subestimado en los periódicos. Las imágenes fueron censuradas. Incluso al emperador se le aconsejó no visitar los escombros, no porque fuera peligroso, sino porque su presencia podía interpretarse como impotencia. Pero había quienes lo veían todo con claridad. El ministro del Interior Genki Abe escribió en su diario 2 días después del ataque: la destrucción de Tokio no fue una pérdida militar, fue el fin de la creencia. La gente vio que el cielo no protege y que la fuerza no responde. Fue la realización de que la guerra había sobrepasado los límites del honor. Ahora bien, era una estadística contra la fe, técnica contra doctrina. Y la doctrina estaba en ruinas. En Washington, los analistas del Departamento de Guerra celebraron la misión como la más eficaz de la campaña del Pacífico. La tasa de éxito superaba el 90%. El coste humano y civil era secundario. Lo que importaba era la confirmación del modelo. Si 279 bombarderos lograban borrar la ciudad enemiga más grande en pocas horas, las siguientes ciudades caerían con aún menos resistencia. Era un cálculo frío, imbatible. Mientras tanto, en Alemania, oficiales de la Luftwaffe interceptaron informes sobre el ataque. Se dice que el general Hans-Jürgen Stumpf, al leer los datos, hizo una observación curiosa. Si Berlín estuviera hecha de madera, ya habríamos desaparecido. El comentario casi cínico ocultaba una verdad incómoda. Los alemanes sabían que América era dueña de la industria. Sabían que tenían el combustible, el acero, los hombres. Pero aún no entendían que ella también tenía algo aún más devastador: el tiempo. Estados Unidos podría repetir este tipo de ataque decenas de veces, sin parar, sin dudarlo. La guerra para ellos era producción, para los demás era supervivencia. Y mientras los generales imperiales japoneses intentaban ocultar sus propios mapas de contingencia, los estrategas estadounidenses ya discutían cuáles serían los próximos objetivos, en reuniones con ingenieros y meteorólogos, no con soldados. En el siguiente capítulo profundizamos en las sombras de esta nueva doctrina, donde la destrucción se planificó con una regla, brújula y fórmulas de dispersión térmica, porque lo que vendría después de Tokio no sería una excepción, sería estándar.
La destrucción de Tokio no solo borró edificios, sino que borró décadas de conocimiento acumulado. La metrópoli era, a su manera, una inmensa fábrica invisible. En los barrios de Shitamachi y Asakusa, en callejones discretos y humildes viviendas, operaban cientos de miles de pequeños talleres familiares. No tenían el tamaño de fábricas occidentales ni señales de grandes industrias, pero eran el corazón palpitante de la producción bélica japonesa. Allí se fabricaban componentes de aeronaves, válvulas hidráulicas, hélices de madera, dispositivos eléctricos, transmisores de radio y mecanismos ópticos. Un avión Mitsubishi A6M0, por ejemplo, requirió la colaboración indirecta de más de 4.000 talleres de este tipo repartidos por Tokio y sus alrededores. Y fue precisamente este tejido industrial, invisible para los ojos convencionales, el que la operación Meeting House incineró. En lugar de atacar los grandes complejos, que Japón había enterrado en búnkeres o se había trasladado tierra adentro, los estadounidenses atacaron casas, no por crueldad, sino por estrategia. Porque en esas casas estaban los tornos manuales, las mini fraguas, los ingenieros autodidactas, los artesanos de precisión. Al eliminar el barrio, el equipo se eliminó, y el equipo, como demostraría el periodo de posguerra, era irreproducible. En solo una noche, más de 250.000 de estas pequeñas estructuras productivas desaparecieron. No hubo tiempo para evacuar. Los técnicos morían con sus herramientas en las manos. Los maestros de fundición, cuyas habilidades se habían transmitido de generación en generación, quedaron reducidos a cenizas. Y con ellos, sus fórmulas, mediciones, ajustes hechos de oído, calibraciones intuitivas, todo lo que no se enseña en manuales. La fuerza laboral superviviente se dispersó. Muchos huyeron de la capital por miedo a nuevos ataques. Otros se alistaron o fueron trasladados a ciudades del interior sin infraestructura. Japón perdió, en una sola noche, una porción irreparable de su memoria industrial. Y esta pérdida no se medía en fábricas, sino en manos. La cadena de producción japonesa, descentralizada por la necesidad y la tradición, funcionaba como un ecosistema. Un radar naval podía apoyarse en 30 componentes diferentes, producidos por artesanos que ni siquiera sabían lo que estaban construyendo. Cada pieza se enviaba a un centro de ensamblaje, luego se probaba, integraba y enviaba a los frentes. Cuando se eliminó la base de este ecosistema, los talleres en casa, la cadena colapsó. No por falta de proyecto, pero por falta de alguien que supiera cómo hacerlo. En el mes posterior al ataque, Japón vio caer su producción de radar un 65%. La fabricación de hélices para el Zero se interrumpió durante casi 3 semanas, y el mantenimiento de motores de Nakajima Sakae, ya lastrado por la escasez de piezas, se ha vuelto insostenible. Algunas unidades fueron desmanteladas para su desmantelamiento, otras simplemente quedaron en el suelo. Los estadounidenses, conscientes de este efecto, continuaron usando el mismo patrón de ataque en Osaka, Kobe y Nagoya. No apuntaban a la fábrica, atacaron el barrio, porque estaba la producción real. La guerra moderna, según los informes del 21º Mando de Bombardeo, no requería atacar el centro. Era suficiente para incendiar la periferia. Y así, una estrategia aérea se convirtió en una operación económica. Japón estaba siendo desmantelado tanto por fuera como por dentro. Al mismo tiempo, las acciones de repuesto se desplomaron. La logística interna, ya debilitada por los bloqueos marítimos y la destrucción de las rutas ferroviarias, colapsó. El transporte de piezas se ha vuelto inviable. La centralización de los recursos es imposible. Y la calidad del material entregado al campo, desastrosa. Armas con fallos de montaje, tanques con engranajes imprecisos, aviones que se estrellaron por fallos eléctricos.
La ingeniería japonesa, antes admirada por su robustez y fiabilidad, comenzó a operar en modo de emergencia, sustituciones improvisadas, soluciones paliativas, decisiones basadas en la urgencia, no en el estándar. La maquinaria de guerra japonesa comenzó a alimentarse de sus propios restos. La ironía, sin embargo, era que todo esto era posible sin que los estadounidenses atacaran un solo centro de mando, un único depósito estratégico. La destrucción de la industria japonesa comenzó en las cocinas, en sótanos, en balcones donde trabajadores jubilados fabricaban pasadores, tornillos y anillos de sellado. Era la antítesis de la guerra de trincheras, ganar sin enfrentamiento, colapsar sin invadir. En Berlín, los informes de inteligencia alemanes se mantuvieron fieles a una lectura clásica de la producción. Fábricas, molinos, ferrocarriles. Hasta abril de 1945, los analistas de la Wehrmacht clasificaron la estrategia aérea estadounidense como exagerada en sus efectos e ineficiente frente a objetivos fortificados. Pero lo que no sabían, o se negaban a entender, era que la eficiencia no estaba en los grandes objetivos, sino en la suma de los pequeños. En el tejido social que él producía, cosía, calibraba, empaquetaba. Y cuando esa tela se quemaba, el ejército perdió su uniforme, radio y munición al mismo tiempo. La guerra moderna había cambiado de forma, y Japón, al igual que Alemania, seguía teniendo problemas con conceptos del pasado. En el siguiente capítulo, los números llegan al escritorio del emperador, y un informe confidencial, sellado en rojo, lleva la frase que ningún imperio está dispuesto a leer. Reconstrucción, ninguno. Mientras Japón apostaba por el honor, Estados Unidos apostaba por la ciencia. Lo que los japoneses veían como destrucción aleatoria fue en realidad el resultado de una serie de pruebas meticulosas, realizadas por algunas de las mentes más brillantes de Estados Unidos. La M-69, la bomba incendiaria utilizada en el ataque a Tokio, no fue diseñada por el ejército. Fue creada en laboratorios universitarios. Investigadores de Harvard, el MIT y la Universidad de Chicago se unieron a ingenieros del ejército para entender una pregunta simple pero letal. ¿Cómo arde una ciudad? Para responderla, los estadounidenses construyeron réplicas exactas de barrios japoneses a escala real en el desierto de Utah. Usaban las mismas proporciones de madera, papel de arroz, tatamis y techos de baldosas cerámicas que caracterizaban las casas de Tokio. Simulaban las calles estrechas, los callejones, la ventilación interna, y luego lo quemaron todo. Midieron temperaturas, analizaron corrientes de aire, registraron el momento del colapso estructural. Cada prueba era un experimento, cada incendio una ecuación. La bomba M69 fue el resultado directo de estos datos. Su carcasa estaba diseñada para penetrar los techos y explotar con demora, liberando una sustancia gelatinosa e inflamable, más adherente que la gasolina y más inestable que el petróleo. Esta sustancia, una forma de napalm, podía adherirse a paredes, cuerpos y suelos, incendiando no solo el punto de impacto, sino todo lo que la rodeaba. Su detonación fue silenciosa, pero su efecto fue devastador. Era, literalmente, un agente de combustión programado, pero la ciencia no se detuvo ahí. Los meteorólogos trabajaron mano a mano con químicos y urbanistas para identificar patrones atmosféricos específicos sobre Japón. Estudiaron vientos, humedad, presión. Sabían que los tejados japoneses, que tenían una pendiente suave, creaban bolsas de aire caliente que facilitaban la propagación de las llamas. Sabían que los barrios densamente poblados formaban corredores de fuego. Sabían que los depósitos de agua eran demasiado pequeños para soportar la demanda. Y sabían que los japoneses, por cultura, temían al fuego. No era solo destrucción, era desestabilización.
El efecto psicológico formaba parte de la ecuación. Al eliminar no solo infraestructuras, sino también la sensación de control, los estadounidenses aplicaron una forma de guerra en la que el colapso no solo era físico, sino también social. Y esto se hizo aún más visible con la elección de objetivos. En lugar de fábricas o arsenales, seleccionaron zonas residenciales con una alta concentración de trabajadores de la industria ligera. Sabían que destruyendo las casas, destruirían los turnos del día siguiente. Al quemar los barrios, quemaron el know-how. Japón, con toda su tradición y valentía, se enfrentó a una ofensiva que no vino solo de los pilotos, sino de estadísticos, ingenieros civiles, psicólogos conductuales. Lo que los alemanes llamaban Wissenschaftskrieg, la guerra científica, se aplicaba a gran escala, pero no por ellos. Los informes de la Luftwaffe de 1943 aún se basaban en bombardeos de precisión sobre infraestructuras industriales. La doctrina estadounidense había evolucionado. Ya no se trataba de acertar a objetivos concretos. Se trataba de entender cómo se comportaba el fuego dentro de la lógica urbana enemiga y usar esa lógica en su contra. En una nota interna del MEITI, fechada en enero de 1945, un ingeniero señaló: el fuego no necesita un objetivo, necesita un contexto. Esa era la esencia del nuevo paradigma. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de contexto, cálculo, combustión. Y en el centro de esta pieza intelectual había un detalle que eludió a la mayoría de los comandantes opositores. La guerra moderna no se ganaba por el valor en el campo, sino por la precisión del laboratorio. Las bombas no cayeron al azar. Eran el resultado de curvas de prueba, de diagramas de dispersión, de mediciones realizadas por ingenieros que nunca habían pisado un campo de batalla. El napalm se refinaba en función de la viscosidad más eficiente para adherirse a las paredes japonesas. Los grupos M69 fueron diseñados para cubrir exactamente la superficie media de una manzana residencial japonesa. Incluso los intervalos de lanzamiento de los bombarderos se cronometraban según las velocidades de propagación térmica obtenidas en las pruebas. Fue una ofensiva forjada por las ciencias exactas, aplicada con brutalidad. En Tokio nadie lo sabía. Los comandantes japoneses seguían operando bajo la lógica de resistencia, intercepción y sacrificio. Pero no puedes interceptar un fenómeno físico. No se puede contraatacar una fórmula. Y fue entonces cuando la balanza cambió, para siempre. El general alemán Karl Koller, al leer los informes del ataque a Tokio, supuestamente dijo: «Lo que estamos presenciando no es una guerra, es destrucción de la construcción». Y tenía razón. Alemania apostaba por cohetes experimentales y armas de venganza. Estados Unidos apostaba por mapas térmicos y modelados predictivos. Y el resultado de esto sería visible no solo en las ciudades destruidas, sino en el colapso gradual de la capacidad del enemigo para resistir. Porque el verdadero arma americana no estaba en los cielos, estaba en las pizarras. En el siguiente capítulo, el mapa del siguiente objetivo se dibuja en silencio. Pero antes de que despegue la siguiente misión, otra bomba, invisible, sin explosivos, sin napalm, comienza a circular entre los generales japoneses. El informe de la OSS sobre el efecto psicológico del ataque en civiles. Una bomba que no explote, se pudre, adentro. Entre el hormigón quemado y los caminos retorcidos de la capital imperial, los que habían sobrevivido caminaban. No hubo gloria ni venganza, solo el peso de estar vivo cuando todo lo demás había sido consumido. Muchas de estas personas nunca volverían a dormirse sin el olor a humo. Otros, especialmente los niños, incluso han perdido su sentido de identidad. En Shitamachi, uno de los barrios más afectados, más de 15.000 niños quedaron huérfanos en una sola noche.
Algunos vagaron durante semanas entre los escombros, alimentándose de restos carbonizados o de la ayuda de monjes que intentaban organizar silenciosamente su dolor. Muchos nunca fueron identificados, no conocían sus apellidos, no sabían a dónde ir, se convirtieron en espectros en su propia tierra. El trauma no fue solo físico, era existencial. Las madres que sobrevivieron al calor extremo contarían años después que sus hijos literalmente se disolvían ante sus ojos. El napalm no dejaba tiempo para despedidas. Convirtió la carne en humo en segundos. No hubo enterramientos ni ritos. Hubo silencio. Y sobre ese silencio surgió un peso que la nación japonesa llevaría en silencio durante décadas. El enfoque de posguerra, tanto internacional como académico, se centró casi exclusivamente en las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pero la noche de Tokio, con sus 100 muertos y 1 millón de personas sin hogar, ha desaparecido de la memoria colectiva global. Era destrucción sin firma radiactiva, sin setas, sin película de archivo, pero para los supervivientes fue el apocalipsis en madera y sangre. Entre los relatos olvidados está el de Hiroshi Nakamura, entonces de 12 años. Vio a su hermana envuelta en llamas mientras intentaban cruzar el puente Kototoi. Intentó volver, pero el calor se lo impidió. En 1983, en una entrevista para un documental que nunca se emitió fuera de Japón, diría: «No recuerdo la guerra. Recuerdo el incendio, el color que ya no existe en ninguna llama que veo hoy». Este es el punto central de la narrativa. La guerra ha terminado para los ejércitos. Para los supervivientes, esto no ha terminado. Simplemente cambiaba de forma. El dolor se volvió crónico, invisible, transmitido por miradas, por silencios, por ausencias en las comidas. La psicología de la destrucción operó no solo en los días siguientes, sino en las generaciones futuras. Muchos de los que vivieron esa noche empezaron a evitar hablar de ello, no por vergüenza, sino por la incapacidad de describir lo indescriptible. Japón, como nación, también ha optado por permanecer en silencio. El ataque del 10 de marzo nunca se discutió ampliamente en las escuelas. Ni siquiera en el periodo inmediato de posguerra hubo una ceremonia oficial de luto. El trauma era demasiado grande para traducirlo, y quizá había un elemento de culpa, la realización de que el sacrificio fue en vano. Esa fe en el emperador, en la resistencia, en la estrategia defensiva, no impedía nada. Que el fuego entraba por las ventanas mientras los comandantes aún discutían moral y honor, y que Estados Unidos no tenía que invadir, solo calcular. Aquí, un dato ignorado por los alemanes ilustra la brecha entre doctrina y realidad. En 1945, Estados Unidos producía más napalm al mes que Alemania había producido de gasolina de aviación durante todo el año 1943. Si esta comparación te sorprende, comenta abajo: la logística gana. Porque eso fue exactamente lo que pasó. La victoria estadounidense no fue solo aérea, fue estructural. Una estructura capaz de alimentar la destrucción a gran escala sin requerir la sangre directa de sus soldados. Una estructura que sustituyó la emoción por función, el comando por algoritmo, y que trataba el trauma como una variable estadística. Los alemanes, atrapados en una visión romántica de la guerra técnica, no entendían el concepto de guerra sistémica. Y los japoneses, guiados por una cultura ancestral de honor y sacrificio, simplemente no tenían las herramientas emocionales ni materiales para reaccionar ante lo que estaba por venir. Porque lo más cruel de la tormenta de fuego no era el fuego. Eso fue lo que quedó después: vacío. Un vacío que reverberaría durante décadas, alimentando traumas, formando familias, silenciando voces.
Muchos de los supervivientes comenzaron a hablar abiertamente en los años 90 tras la construcción del Memorial Yokohamicho. Allí, entre losas de granito con nombres que nadie había pronunciado en décadas, Japón empezó a aceptar que no solo había sufrido una derrota militar, sino una violación emocional colectiva. Un colapso interno que no podía ser borrado con tratados de paz. Y, irónicamente, fue este colapso lo que los estrategas estadounidenses predijeron con precisión. En los archivos recién publicados de la OSS hay documentos que proyectan, basándose en simulaciones psicológicas, que un ataque como el de Tokio podría reducir la moral urbana de la población japonesa hasta en un 40%. La guerra había entrado en su mente, y lo que los bombarderos dejaron atrás, los fantasmas, lo completaron. En el siguiente capítulo, la destrucción avanza, y el mismo patrón de fuego, cálculo y silencio se aplicará a otra ciudad, Nagoya, pero ahora con la certeza matemática de que Japón no solo se quemó, se estaba desmoronando por dentro. A una altitud de 9.000 metros, bajo la oscuridad del Pacífico, los aviadores del 21º Mando de Bombardeo pudieron ver el destello incluso antes del impacto. El resplandor naranja desgarraba la noche, como si la propia tierra se estuviera agrietando desde dentro. Desde arriba, todo parecía bajo control. Las formaciones de vuelo mantenidas, los cálculos de tiempo y distancia cronometrados, la carga útil bajaba al unísono. Pero dentro de los B-29, entre motores que vibraban como corazones metálicos, había algo que no estaba en los manuales de misión: el silencio. Un silencio denso y prolongado que comenzó en el momento en que se lanzaron las bombas incendiarias y creció a medida que los aviones giraban para el regreso. Algunos miembros de la tripulación mantenían la mirada fija en el horizonte, evitando mirar atrás. Otros observaron, contenidos en shock, cómo la ciudad estallaba en llamas bajo ellos. Un navegante del Grupo 497 escribiría años después: «Sabíamos lo que íbamos a lanzar, simplemente no sabíamos que seguiría ardiendo dentro de nosotros». Los miembros de la tripulación del B-29 fueron entrenados para la precisión, para la repetición de procedimientos, para pensar en objetivos, no en personas. Pero la operación Casa de Reuniones fue diferente. No atacaban fábricas, pistas de aterrizaje ni barcos. Estaban lanzando napalm sobre barrios residenciales. Cada bomba M69 lanzada era una promesa de muerte ardiente. Y aunque muchos intentaron racionalizarlo, fue por la misión, por la victoria, por el fin de la guerra, el impacto psicológico era inevitable. Algunos pilotos pidieron la retirada voluntaria tras el ataque a Tokio. Un comandante asistente de escuadrón rompió a llorar en la reunión de regreso, repitiendo que había visto a niños corriendo sobre fuego. Otros han estado en silencio para siempre, asfixiados por el peso de la eficiencia. La guerra allí ya no era solo táctica, se volvió íntimo, porque a diferencia de los bombardeos a gran altitud que volaban estructuras con impactos ciegos, los ataques incendiarios eran visibles en tiempo real. La propagación del fuego podía ser seguida como un organismo vivo. Las llamas avanzaban en líneas, giraban esquinas, envolvían calles, y los aviadores lo vieron todo. La guerra, que parecía limpia en los mapas, se ensució en las retinas. Los comandantes lo sabían y, por tanto, las sesiones informativas evitaban términos humanos. Se habló de zonas objetivo, eficiencia térmica y resistencia estructural. El lenguaje era técnico, casi quirúrgico. Pero el regreso, siempre en silencio, denunciaba lo que no se dijo. Muchos miembros de la tripulación empezaron a escribir diarios ocultos, informes fragmentados sobre pesadillas, insomnio, náuseas, sentimientos de culpa. Un goleador lateral señaló: «Lo único que me consuela es saber que no apreté el gatillo, pero incluso eso parece débil». Algunos buscaban consuelo en las cartas. Escribieron a sus esposas diciendo que estaban bien,
pero evitaron describir las misiones. Otros, por el contrario, lo contaban con detalle, como si quisieran transferir la carga. Un mayor de la base de Tinian informaría al capellán de la unidad que, al mirar el mapa de la siguiente misión, preguntaba: «Me pregunto, ¿qué habrá en el punto cero? ¿Personas o madera?». La respuesta llegó seca: ambos. Así que se instaló la racionalización. Muchos miembros de la tripulación, en silencio, aprendieron a deshumanizar a los objetivos para sobrevivir emocionalmente. No fue malicia, fue defensa propia. La mayoría repetía la doctrina enseñada: bombardear aceleraría el fin de la guerra. Quemar ciudades ahora impediría la invasión de Japón. Y millones de muertes después. Era aritmética estratégica. Pero no todas las mentes soportaban estas matemáticas, porque al final de la misión, incluso quienes creían en la causa tenían que aterrizar. Aún tenían que enfrentarse a sus propios pensamientos. Todavía necesitaban dormir. La base aérea de Tinian, más grande que muchas ciudades estadounidenses en aquella época, también se convirtió en un laboratorio de silencio. Los psicólogos militares comenzaron a informar de síntomas de fatiga emocional severa entre las tripulaciones veteranas. Los patrones se repetían: apatía, agresividad, alcoholismo, dificultad para concentrarse. El peso de la guerra no venía solo del peligro, venía del resultado. Y en ese momento la ironía era brutal. Cuanto más eficaz era la misión, mayor era el impacto psicológico. Porque la destrucción fue visible, incontestable y definitiva. Un informe interno del 21º Mando admitiría, en julio de 1945, que los efectos morales sobre la tripulación aérea se han intensificado en proporción a la eficiencia incendiaria de las operaciones. La ciencia de la destrucción empezó a pasar factura a los propios operadores. La guerra moderna, aunque técnicamente avanzada, seguía siendo librada por seres humanos. Y para estos hombres, la lógica industrial tenía un coste emocional que las estadísticas no registraban. En los meses siguientes, las misiones sobre Nagoya, Kobe y Osaka repetirían el patrón. Pero algo había cambiado. Los ojos de los aviadores ya no tenían el mismo brillo. Muchos dejaron diarios, ocultos entre manuales técnicos y mapas de vuelo. Pocos se publicaron, pero todos revelan la misma fisura, la distancia entre pulsar el botón y entender lo que hizo. En la cima, todo estaba coordinado, limpio, matemático. En el suelo era otra cosa. Fue visceral, era irreversible, y quienes lo sabían eran precisamente los que estaban en el centro. Ni civiles ni generales, solo hombres dentro de bombas. En el siguiente capítulo, el foco cambia, porque si los cielos eran conquistados por la ingeniería, Japón comenzaba a preparar su respuesta final. No con la tecnología, pero con sacrificio. Los kamikazes aparecen en el horizonte y la doctrina del honor choca directamente con la doctrina de la eficiencia. En las horas posteriores al atentado, mientras el país aún se movía entre humo e incredulidad, el liderazgo japonés cayó en un estado de negación estratégica. El emperador Hirohito fue informado tardíamente, por ministros que suavizaron las palabras y ocultaron los números, como si el lenguaje pudiera detener el fuego. El alto mando del ejército, orgulloso y paralizado, trató la destrucción de Tokio como un revés temporal, incapaz de admitir que no fue solo una derrota, sino el colapso de todo el concepto de defensa urbana japonesa. Altos funcionarios insistieron en que la población debía permanecer en la capital, incluso cuando más de 1 millón ya estaban sin hogar. Los planes de evacuación, discutidos desde 1944, permanecieron archivados. Y las propuestas más racionales, como demoler hileras enteras de viviendas para crear corredores contra incendios, fueron rechazadas por miedo a causar pánico. En cada reunión, el orgullo hablaba más alto que la lógica. Japón,
creía que podía resistir espiritualmente lo que, en efecto, era una guerra de logística, química e ingeniería. La Marina y el Ejército, aún divididos en rivalidades internas, no pudieron articular una respuesta unificada. El Mando de Defensa Aérea, culpado del fallo, atribuyó la destrucción a los vientos y no a los fallos tecnológicos en sí. Los civiles suplicaban instrucciones, recibieron silencio. Los profesores intentaban reconstruir escuelas junto a cráteres. Se les ordenó continuar enseñando patriotismo. El sentimiento nacional, basado en la creencia de que la determinación podía reemplazar la infraestructura, se convirtió en una armadura vacía frente a la eficiencia estadounidense. Documentos internos muestran que, incluso tras la muerte de más de 100.000 personas en pocas horas, solo el 12% de los refugios de la capital recibieron refuerzos de hormigón. En barrios enteros, las familias continuaron durmiendo bajo estructuras de madera parcialmente quemadas, mientras el gobierno emitía comunicados afirmando que la resiliencia de la nación permanecería intacta. Esta desconexión entre la autoridad y la realidad ha profundizado el abismo psicológico en el país. La población vio con sus propios ojos lo que los generales se negaban a reconocer. El enemigo no solo era poderoso, sino metódico. Las ciudades japonesas no eran destruidas por odio, sino por cálculo, y nada en su doctrina militar les había preparado para ello. Como diría un oficial de la Fuerza Aérea Imperial años después, no perdimos contra aviones estadounidenses, perdimos contra la organización estadounidense. Sin embargo, el ataque a Tokio fue solo el principio. En los pasillos cerrados del cuartel general en Ichigaya, un informe recién llegado desde Osaka anunciaba algo aún más alarmante. La siguiente oleada de bombardeos incendiarios ya estaba en preparación, y esta vez los estadounidenses ajustarían sus tácticas para maximizar la destrucción. Lo que había pasado en Tokio lo descubrieron demasiado tarde, si no fuera por una excepción. Había sido un prototipo, y la siguiente escala sería aún mayor. En los días posteriores al borrado de Tokio, cualquier analista atento se hizo evidente que Estados Unidos no había llevado a cabo una operación excepcional. Había inaugurado un método. Meeting House no era un punto aislado, era el modelo. Y una vez validado, el modelo comenzó a aplicarse con la misma facilidad con la que se replicaba una fórmula matemática. Para el 11 de marzo, apenas 24 horas después de la mayor tormenta de fuego de la historia, los planificadores en Guam ya habían rediseñado el mapa objetivo. Kobe, Osaka, Nagoya, ciudades enteras transformadas de repente en variables reemplazables en una ecuación de destrucción industrial. Lo que antes era una guerra puntual se había convertido en rutina. El incendio se había convertido en un proceso, y el proceso, en manos de una potencia industrial, significa repetición a escala. A partir de abril de 1945, los B-29 volaron con una cadencia tan precisa que parecía haber una línea de montaje en el cielo. Los lunes incendiaban Osaka, los miércoles en Nagoya, los viernes Kobe. Luego regresaron para mantenimiento, repostaje, una nueva reunión informativa, y de nuevo el ciclo volvió a empezar. La misma lluvia metálica del M-69, el mismo vuelo bajo de 1.500 metros, el mismo diseño de fuego cruzado sobre barrios densos. No hubo emoción ni triunfo. Se cumplió el protocolo. Japón, con su orgullo ancestral y su fe en el espíritu combativo, descubrió que se enfrentaba a un enemigo que actuaba sin ninguna emoción. Funcionaba de forma eficiente. Cuando Osaka fue alcanzada, más del 50% de la ciudad se convirtió en llamas en menos de 3 horas. En Nagoya hubo 4 ataques consecutivos, cada uno destruyendo más que el anterior. En Kobe, el viento marino alimentaba la combustión como si hubiera sido invocada.
Aquí surge una amarga ironía. Muchos de los fenómenos que magnificaron la destrucción, como las corrientes oceánicas, los vientos costeros y la topografía urbana, eran conocidos por los japoneses, estudiados por sus propios meteorólogos. La solución para mitigar el daño estaba ante ellos, pero nunca se aplicó. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. A medida que avanzaban los ataques, comenzaron a caer volantes del cielo antes de las bombas. Eran mensajes directos. Tu ciudad será atacada. Evacuad inmediatamente. Para los estadounidenses, fue un intento de minimizar las bajas civiles, pero también una demostración de dominio absoluto. Al fin y al cabo, ¿qué ejército advierte al enemigo con antelación, seguro de que no puede hacer nada? Para los japoneses, se convirtió en un símbolo de impotencia. Leían los avisos, miraban al horizonte y no encontraban nada, hasta que aparecieron las siluetas plateadas, siempre a la hora programada, siempre en mayor número que el día anterior. La repetición sistemática de estos ataques expuso la total bancarrota de la defensa japonesa. Las intercepciones se han vuelto raras. La munición antiaérea era tan escasa que a algunas unidades se les ordenó disparar solo si el objetivo era perfectamente visible y a menos de 1000 yardas. Al nacer muerto, la defensa japonesa comenzó a observar en lugar de reaccionar. El imperio, que había prometido luchar hasta el último aliento, observaba día tras día el colapso de su territorio. Los mapas militares han adquirido agujeros negros, parches donde antes había ciudades y ahora solo quedaban ruinas. Este patrón de destrucción no solo consumió infraestructuras, sino que paralizó emocionalmente a la nación. La guerra ha dejado de ser una narrativa heroica y se ha convertido en una espera angustiosa. ¿Cuál será la próxima ciudad? ¿Qué noche será nuestra noche? Los ataques incendiarios ya no son eventos extraordinarios y se han convertido en rutina. Y la rutina del fuego destruye más que la llama aislada. Destruye la esperanza. Destruye la propia idea del futuro. Y cada día acercaba a Estados Unidos a un cálculo final. ¿Cuántas ciudades harían falta para romper no solo la capacidad militar de Japón, sino también su voluntad de seguir existiendo en la guerra? Un analista del Departamento de Guerra lo resumió en un memorando. Estamos sustituyendo el frente armado por un frente térmico. La guerra urbana se convertirá en una sucesión de incendios hasta que la rendición sea más lógica que la resistencia. Esa palabra, lógica, era la clave. Mientras Japón seguía operando en el lenguaje del honor y la fe, Estados Unidos operaba en el lenguaje de la estadística y la eficiencia. Y en Washington se hacía un cálculo frío. ¿Cuántos ataques incendiarios equivaldrían al peso estratégico de una bomba atómica? La primera respuesta vendría antes de Hiroshima. Y es precisamente esto lo que allana el camino para el siguiente capítulo. Porque el fuego, por sí solo, ya había mostrado su fuerza. Pero lo que vendría después no quemaría ciudades. Cambiaría civilizaciones. La doctrina militar japonesa, forjada a lo largo de siglos de jerarquía, sacrificio e idealización del guerrero, chocó de frente con un enemigo que no luchaba por honor, luchaba por la eficiencia. Cuando Tokio ardió, no solo la capital colapsó, sino la columna vertebral intelectual de un sistema que creía que el valor podía sustituir la capacidad industrial. Para los oficiales japoneses, el combate seguía considerándose una arena moral. Los pilotos buscaban duelos en el cielo. Los generales celebraban los ataques suicidas como prueba de devoción al emperador. Y la resistencia no se veía como una estrategia, sino como una virtud. Mientras tanto, Estados Unidos había abandonado cualquier ilusión romántica sobre la guerra.
La visión estadounidense del conflicto era mecanizada, industrial y profundamente pragmática. No se trataba de valentía, sino de montones. No era cuestión de espíritu, sino de combustible. No se trataba de morir por un emperador, sino de agotar la capacidad productiva del enemigo hasta que la propia continuidad de la guerra se volviera matemáticamente imposible. Esta diferencia filosófica, más profunda que cualquier diferencia tecnológica, explica por qué la doctrina japonesa resultó impotente ante los bombardeos incendiarios. La aviación imperial seguía buscando intercepciones heroicas, pero contaba con menos de 200 cazas nocturnos para defender todo el archipiélago. Sus pilotos fueron entrenados para enfrentamientos directos, no para cazar bombarderos solistas guiados por radio, y lo más importante, no tenían radar. La guerra que imaginaban luchar ya no existía. Por otro lado, el 21º Mando de Bombardeo reorganizó toda la lógica de la ofensiva aérea. El ataque ya no era un duelo entre hombres. Se trató de la aplicación de algoritmos rudimentarios de dispersión, cálculos de viento, patrones de saturación incendiaria y análisis de vulnerabilidad urbana. Japón envió jóvenes a morir en kamikaze. Estados Unidos envió 300 aviones producidos en línea, todos idénticos, todos reemplazables, todos parte de un sistema más grande que cualquier individuo. Esta diferencia se hizo aún más explícita al analizar la economía de guerra. Mientras Japón celebraba a los pilotos que deliberadamente se lanzaban contra barcos estadounidenses, Estados Unidos celebraba fábricas capaces de producir un B-29 cada 12 horas. Mientras Japón rezaba por el espíritu de Yamato, Estados Unidos puso a trabajar a 100.000 ingenieros en combustibles, fuselajes y aerodinámica, y el resultado era inevitable. La doctrina japonesa, basada en el heroísmo, no podía comprender la lógica de una guerra en la que el heroísmo no tenía función. La doctrina estadounidense, basada en la capacidad industrial, no necesitaba entender el heroísmo, solo superarlo en número. En un informe de inteligencia alemán capturado tras la guerra, un oficial de la Luftwaffe admitió algo revelador. Subestimamos completamente la velocidad a la que los estadounidenses convierten recursos en poder aéreo. Fue una confesión tardía, pero precisa. El error japonés era el mismo que el alemán. Creer que el oponente seguía jugando el mismo juego, con las mismas reglas. No jugó. Cuando cayó Nagoya, cuando cayó Osaka, cuando cayó Kobe, lo que se vio no fue solo destrucción urbana, sino el desmoronamiento de siglos de pensamiento militar basado en el ritual, el honor y el sacrificio. La guerra moderna no tenía espacio para eso. La guerra moderna requería logística, matemáticas y energía, y Estados Unidos tenía todo esto en abundancia. En las últimas reuniones estratégicas antes de Okinawa, algunos generales japoneses comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la falla doctrinal. Uno de ellos, en particular, supuestamente dijo, según registros posteriores, «No estamos perdiendo contra las bombas, estamos perdiendo contra la fábrica». Fue el reconocimiento de que la guerra del siglo XX no sería ganada por quienes tuvieran más valor, sino por quienes tuvieran mayor capacidad para multiplicar fuerzas. Y esta multiplicación acababa de empezar. En el siguiente capítulo surge la pregunta que cambiaría el curso completo del conflicto. ¿Cuántas ciudades necesitaban arder antes de que el emperador aceptara lo inevitable? Una respuesta que no vendría de las llamas, sino de un nuevo tipo de luz. El ataque a Tokio no solo destruyó una ciudad, sino que destruyó la lógica material de la guerra japonesa. Ante la pérdida de su principal base productiva, el imperio se vio obligado a una maniobra desesperada.
abandonar el dominio de las fábricas y refugiarse en el dominio del espíritu. Lo que ya no podía construirse se compensaría con la creencia. Lo que no podía ser reemplazado lo sería por sacrificio. Fue la transformación involuntaria de una economía bélica en una economía de sufrimiento. Las autoridades sabían que no podían competir con la producción estadounidense, no cuando Estados Unidos fabricaba más barcos en un año que Japón en toda la guerra, no cuando un solo astillero en Richmond superaba en número a la suma de las flotas navales regionales japonesas. La respuesta encontrada no fue técnica, sino simbólica. La propaganda imperial comenzó a exaltar el martirio. Sufrir era resistir, ser quemado era servir. El fuego purifica la nación, decía un folleto distribuido días después del ataque. El dolor se había convertido en política estatal. En las escuelas se instruyó a los niños para que apagaran bombas incendiarias con cubos de agua, como si pudiera existir valor líquido contra el napalm. En barrios enteros se entrenaba a mujeres para blandir lanzas de bambú contra invasiones estadounidenses que nunca llegarían. El ejército, sin combustible, sin piezas y sin suficientes aviones, se reorganizó para no luchar en el cielo, sino para mantener la moral en tierra. La guerra había salido de las fábricas y se había metido directamente en la mente de la gente. El plan japonés, cada vez más, no era ganar, era resistir hasta que el enemigo estuviera exhausto. Pero el enemigo no estaba exhausto. Se multiplicó. Cada semana llegaban más B-29 a las Marianas. Cada mes se producían más bombas incendiarias. Cada mañana Japón se despertaba con nuevas órdenes de movilización civil. Cavar trincheras, reforzar refugios, organizar brigadas de arena. Pero todo esto era paliativo ante una realidad brutal. El país no podía reemplazar lo que estaba perdiendo. La guerra espiritual solo existía porque la guerra material ya estaba perdida. En Nagoya, tras 3 oleadas de ataques, voluntarios comenzaron a patrullar las calles con gongos, advirtiendo de llamas que se acercaban. En Osaka, templos enteros se convirtieron en tanques de agua, que se evaporaban antes de ser usados. En Kobe, se erigieron vallas de bambú contra bombas que explotaban a 800 grados. Era heroísmo, pero también desesperación. La creencia en el sacrificio se convirtió en el único arma que quedó. La propaganda insistía en que el espíritu japonés era inquebrantable, pero los informes internos decían lo contrario. La moral civil estaba cayendo, el hambre aumentaba. El racionamiento alcanzó niveles críticos. El país, que antes construía portaaviones, ahora enseñaba a los niños a apagar incendios con telas mojadas. La distancia entre el discurso oficial y la realidad se ha convertido en un abismo. Aún así, el gobierno seguía afirmando que el sufrimiento era noble, que el fuego se fortalecía, que la derrota era imposible si el corazón permanecía leal. La guerra comenzó a librarse no en primera línea, sino dentro de la mente. Y la mente, ante la destrucción constante, necesitaba ser moldeada. La amarga ironía estaba en lo que pocos se permitían admitir. La guerra de honor había sido reemplazada por una guerra de supervivencia emocional. Los estadounidenses bombardearon ciudades. Japón se bombardeó a sí mismo con esperanza forzada. Mientras el presidente Truman evaluaba los cálculos, el gabinete japonés evaluaba las oraciones. Mientras las fábricas americanas producían toneladas de acero por minuto, las familias japonesas construyeron valor sobre ruinas que aún humeaban. Y todo esto, aún así, no detuvo la ofensiva. En junio de 1945, un informe militar distribuido en secreto a los ministros declaraba: la capacidad para la defensa civil es insuficiente dada la naturaleza de los ataques. La continuidad de la resistencia dependerá del estado emocional de la población.
Fue la primera admisión oficial de que el espíritu se había convertido en el último bastión, un bastión frágil, vulnerable y exhausto. Japón apostó ahora no por máquinas, sino por fe, y esa fe necesitaba sobrevivir a lo que vendría después. No fuego, sino algo que superara la comprensión humana. En el siguiente capítulo, el impacto psicológico se convierte en un cálculo militar en la oficina del emperador, y una frase escrita en un informe privado cambia para siempre el curso de la guerra. La destrucción completa de Japón será inevitable antes de la caída. El bombardeo de Tokio debería haber sido recordado como una de las mayores catástrofes humanas de la guerra, pero al inicio de la paz comenzó a desaparecer de las narrativas oficiales, como si la propia historia prefiriera apartar la vista del fuego que consumió más de 100.000 vidas en pocas horas. Para el mundo, Hiroshima y Nagasaki se convertirían en el símbolo universal del poder absoluto, la luz imposible, la sombra impresa en el hormigón, la prueba definitiva de que la humanidad había cruzado una línea. Frente a este impacto casi mítico, el incendio de Tokio parecía irónicamente convencional. El napalm no tenía el mismo glamour tecnológico, no redefinía épocas. Era un arma creada en laboratorio, probada en réplicas urbanas y aplicada con precisión industrial. Una destrucción tan metódica que para muchos parecía menos historia y más estadística. Y quizá por eso se ha evitado durante décadas. Para Estados Unidos, asumir plena prominencia en la noche del 9 al 10 de marzo significaría admitir que el infierno puede construirse sin átomos, sin teorías cuánticas, solo con logística, combustible y cálculo. La bomba atómica ofrecía narrativa, cierre, incluso cierta moralidad invertida. Un solo evento que justificaba el fin de la guerra. Tokio, en cambio, reveló una verdad incómoda, que la destrucción masiva era posible incluso antes de que Los Álamos encendiera su primer resplandor. Y más, que los estadounidenses dominaron esta capacidad con una eficiencia que rozaba lo impersonal. Por esta razón, en los años siguientes, museos, discursos y manuales militares prefirieron destacar la energía nuclear como un punto de inflexión, mientras que los ataques incendiarios se redujeron a una nota al pie. Japón también tenía motivos para guardar silencio. La capital arrasada expuso profundas fallas doctrinales, errores de mando, falta de preparación y una vulnerabilidad que contradecía el mito de la invencibilidad imperial. Además, el dolor era tan extenso que se volvió imposible representarlo. Familias enteras fueron borradas sin dejar testigos. Los barrios desaparecieron sin que se conservaran sus nombres. Decenas de miles de los fallecidos fueron incinerados antes de ser identificados. ¿Cómo conmemorar lo que no ha dejado rastro? ¿Cómo recordar una ciudad que se evaporó? Con el tiempo, el silencio se convirtió en la segunda muerte. Las escuelas japonesas rara vez detallaban el ataque. Los supervivientes, muchos traumatizados, no encontraron espacio para sus relatos. Los investigadores internacionales preferían centrarse en la era nuclear, dejando el 10 de marzo de 1945 al margen. Y sin embargo, esa noche se presenta como el mayor ataque aéreo incendiario en la historia de la humanidad. Una estadística que, por sí sola, debería ser suficiente para evitar olvidar. Pero los números no respiran. Los números no cuentan. Y así, el mundo se permitió olvidar lo más humano y, por tanto, lo más doloroso. Sin embargo, detrás de este silencio empieza a emerger algo, la conciencia de que Tokio no era solo un preludio, sino el laboratorio final de lo que vendría después. Porque mientras Japón intentaba entender su pasado en ruinas, Estados Unidos preparaba un arma que transformaría el propio concepto de guerra. Y esa arma estaba a punto de ser usada. Cuando el mundo finalmente despertó del humo de Tokio,
La verdad estratégica quedó al descubierto como el hormigón agrietado de la capital. No fue una batalla la que derribó Japón, sino la inevitable colisión entre un imperio que creía en la eternidad del honor y un poder que creía en la inevitabilidad de la industria. Los bombardeos incendiarios no solo destruyeron barrios, sino que destruyeron la misma doctrina que sustentaba el esfuerzo japonés. Lo que cayó esa mañana no fueron templos, casas ni talleres, sino la convicción de que el valor podía reemplazar al radar, que el sacrificio podía sustituir al combustible, que el espíritu podía reemplazar la producción. La superioridad estadounidense no se medía en valentía individual, sino en toneladas de acero, en horas de ingeniería, en kilómetros de vías de fábrica. Y mientras Tokio ardía, esta realidad se volvió ineludible. El imperio, que luchaba por una visión ancestral del combate, se encontró aplastado por una guerra librada en el laboratorio, en la universidad, en la cadena de montaje. Aquí estaba el resultado estratégico. El pasado no solo perdió, no comprendió que ya había sido superado. La lección universal es brutal en su simplicidad. En la guerra moderna, quien controla la logística controla el destino. Ninguna doctrina, ningún código de honor, ninguna voluntad colectiva es capaz de compensar la ausencia de capacidad industrial. La historia de Tokio no se trata solo de bombas incendiarias, se trata de previsibilidad matemática, se trata de cómo múltiples variables, viento, urbanismo, densidad, química, producción en masa, convergen para formar la victoria. La batalla que muchos imaginan como moral fue, de hecho, la aritmética. Y esta aritmética sigue siendo válida. Los ejércitos pueden ser heroicos, pero las naciones deben ser eficientes. Japón intentó ganar con tradición. Estados Unidos ganó con método. La ironía final fue registrada por un general alemán tras revisar los informes aliados. No fuimos derrotados por su valentía, sino por los camiones que nunca dejaron de llegar. Esta frase seca y humilde resume mejor el destino de Tokio que cualquier reflexión filosófica. No hay defensa posible contra un enemigo cuya fábrica trabaja mientras reza. Si valoras la investigación histórica y la reconstrucción exhaustiva de estos hechos que moldearon el mundo, deja el like, suscríbete y activa la campana. Esto permite que la investigación continúe viva. Y comenta abajo, ¿cuáles fueron los datos más impactantes de este relato? ¿La temperatura del incendio, el volumen de bombas o la escala industrial detrás del ataque? Porque la historia no termina aquí, simplemente cambia de forma. El amanecer que destruyó Tokio allanó el camino para nuevas armas, nuevas decisiones y nuevos límites morales que el mundo aún intentaba comprender. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.